Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Hoy día vamos a leer el capítulo 4 del libro de Salmos, Salmos 4, de la Biblia Antiguo Testamento. Hemos empezado nuestra saga de lectura del libro de los poemas, el libro de los himnos, versos, que se le atribuyen la mayoría de ellos al rey David. Estamos cronológicamente en la historia del rey David. Hemos terminado su historia cuando ya le pasa el reino a su hijo Salomón y él muere. Pero antes de pasar a la historia de Salomón, vamos a leer los frutos que el rey David dejó, como el libro de Salmos. Se le atribuyen a él la mayoría de los salmos, que son poemas, alabanzas, oraciones, ruegos, súplicas, canciones de adoración, todos en contexto sumamente espiritual, doctrinal, hasta profético en muchas ocasiones. Sin embargo, David no es el único autor, David el rey no es el único autor, se le atribuyen a otros autores también de importancia musical en el llamamiento musical que David dejó a los oficiantes del templo. Ordenó un grupo de coros, músicas, instrumentos, adoración, himnos, bien organizado en particular. Él era muy amante de la música, David. Cantaba muy bonito, tocaba muy bonito el arpa. Pero y suponemos también que componía, ¿no es cierto? Entonces, esto queda como salmos. En algunos versos veremos que se le atribuye a alguien especial este salmo en particular. En otros veremos que es de David y así sucesivamente. Estoy resfriado, así que van a perdonarme. Hoy día toca el capítulo 4. El capítulo 4 es... Hasta ahora todos los capítulos que hemos leído son muy pequeñitos, entre 5 y 8 versículos, acá hasta 8. Así que vamos a leer, pero ha resultado que encontramos harta carne y no solo carne de valor personal, sino misterio, tratar de entender quién habla, y más aún si es poético. Entonces a veces no se sabe quién habla, de quién habla, a quién habla. Y a veces hemos consultado a nuestro asistente, entonces veremos cómo nos va ahora. Acá dice, David suplica misericordia. Él aconseja confiar en Jehová. Qué bonito. Acá dice, al músico principal con Nejinot, salmo de David. ¿Qué es Nejinot? Hebreo, instrumentos de cuerda. Al músico principal con instrumento de cuerda, salmo de David. Un himno, una canción. Perdón. Entonces, viene la canción. ¿Cómo habrán sido las melodías? Pero la letra dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Para hacer canción está bien intenso, ¿no es cierto? Respóndeme. Tiene un llamado, justicia tiene otro llamado, angustia tiene otro llamado, adversidad. Recordemos que la vida de David no ha sido nada, pero nada fácil. Nada fácil. Desde la adolescencia tenía la vida muy sencillita, siendo el último hijo de 7 u 8 hijos, siendo pastorcito en sus campos con sus ganados. Y allí aprendió a pasar el tiempo cantando y tocando su instrumento arpa. Allí tuvo que desarrollar técnicas de defensa para su ganado, que a veces venían animales del desierto, leones menciona, que querían llevarse a sus ovejas o a su ganado, y él tenía que aprender a vencer a estas amenazas. Y aprendió a usar la honda extremadamente bien. Entonces a la distancia podía eliminar a la amenaza que se acercaba a sus ganados. Y con esta técnica, ya temprano en la adolescencia, fue a ver a sus hermanos que estaban en la guerra con los filisteos y vio a un gigante. ¿Para qué vio a sus hermanos? Porque su mamá le dijo, llévales comida. Y estaban en el frente de guerra. Él fue hasta las primeras filas. Y ahí estaba el rey Saúl. Él era un jovencillo. El rey Saúl y sus hermanos, que eran importantes soldados, militares, generales, etcétera, del ejército de Saúl, de los israelitas. Todos frente al ejército de los filisteos, el enemigo, y el cual tenía a un vocero, un enorme gigantón muy vociferador y malcriado, que insultaba a Israel.
Y era tan grande, tan fuerte, tan poderoso, que nadie en Israel se atrevía a enfrentársele. Y David vio esta escena y dijo, ¿cómo es posible que un incircunciso, es una palabra de ellos, pero que un ignorante, un infiel del convenio de Dios, esté insultando a nuestro Dios, al ejército de Dios, al pueblo de Dios? ¿Es esto posible? ¿Cómo pueden permitirlo ustedes? Yo podría matarlo, y Saúl el rey y sus hermanos lo botan como diciendo, cállate y vete, no hagas el ridículo. Pero él insistió, e insistió, e insistió. Y al ser tan insistente, Saúl le dijo, bueno, te pongo tu uniforme, tu coraza, tus metales, tus protectores, tus cascos, tus espadas. Y él se puso todo y no podía moverse, y yo nunca he usado esto, déjame, no quiero usar nada, que Dios me protegerá. Y fue al campo. Ahí en el espacio que había entre el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, con este gran gigante, lo llamaban Goliat, se llamaba. Y va, y Goliat se ríe, ¿es esto lo mejor que tienen? Me van a mandar un mocoso que lo voy a partir como un palito. Y se acerca, y Goliat dice, pues lo partiré como un palito. Y cuando se acerca, David agarra una piedra, la mete en su onda, dispara, y ahí quedó la pelea. Eso fue todo, directo al centro, la piedra de David. Perdió la conciencia el gigante ahí en todo su tamañazo, y cayó de cara al piso y murió ahí. El ejército de los filisteos enemigos se quedaron helados. David se paró sobre el gigante, tomó su espada, que era una cosa enorme, y con esa espada de Goliat le cortó la cabeza a Goliat y llevó la cabeza al rey Saúl. Y a partir de allí la vida de David se volvió bien intensa. Poco tiempo después terminó siendo general de los ejércitos del rey Saúl. Se volvió consejero personal del rey Saúl. Vivió en la casa del rey Saúl. Se hizo amigo íntimo de su hijo de Saúl, Jonathan, que habrán sido de la misma edad, supongo. Y Saúl sufría, no quiero decir pesadillas, pero unas ansiedades terribles, porque él se había alejado de Dios. Dios lo había llamado a él como rey, a Saúl, pero se había alejado de Dios, y empezó a entrarle con lo que describe la escritura como un espíritu maligno, y empezó a temer a David, el muchachito David que había matado a Goliat, porque el pueblo empezaba a decir rumores. Saúl el rey ha matado a 1000, pero David ha matado a 10,000. Tan solo con matar a Goliat ya destruyó todo el ejército de 10,000. Y la fama de David empezó a ser más grande que la del rey Saúl, y Saúl empezó a sentir celos, miedo de ser reemplazado, y empezó a perseguir a David, lo cual puso triste a su hijo Jonathan, que era amigo de David también. Hasta le había dado por esposa a una de sus hijas, Saúl, a David. Eventualmente le quita a su esposa, se la da a otro. Lo persigue David por años, casi 20 años ha huido David de lugar en lugar de todo el país, escondiéndose en montañas, escondiéndose en cuevas, logrando seguidores, y de pronto tenía más seguidores y más seguidores y más seguidores, y de pronto ya era todo un ejército de gente, de seguidores de David, siguiéndolo. David tuvo la oportunidad de matar, cortarle el cuello allí sin que nadie se dé cuenta a Saúl, para acabar con esta persecución. Pero el corazón de Saúl respetaba a Dios. Dios ha escogido a este rey, este es el ungido de Dios, ¿cómo voy a yo herirlo? Yo no puedo hacer eso. Y lo tuvo allí para cortarle el cuello 2 veces, y decidió no hacerlo. Y luego, ¿sabes qué hacía? Le robaba un artefacto de su habitación. Él había entrado hasta su habitación con él dormido, y le robó algo así que nadie puede robarle. Y al día siguiente le dices, David le dice a Saúl, le dice, mira lo que tengo acá, estuviste en mis manos, Dios te puso en mis manos, y no te he matado. ¿Por qué me persigues? Yo no quiero hacerte daño, deja de perseguirme. Y Saúl se arrepentía, tienes razón, eres bueno, yo soy malo, y se iba. Y después le venían las locuras y volvía a perseguirlo. En otra ocasión lo encontró, Saúl se aleja de su ejército para ir a una cueva
a desaguar, ocuparse de sus necesidades fisiológicas, y estaba metido en la cueva donde David y su ejército estaban escondidos más adentro. Y el ejército le dijo a David: Dios te lo ha entregado en tus manos, mátalo. Y David se acerca por atrás, mientras se ocupaba Saúl, arrastrándose por atrás, y de su manto del rey corta un pedazo y se vuelve a esconder. No lo mató, no lo atacó. Y Saúl se va, terminó su business y se iba de la cueva de vuelta a su ejército. Y David sale por la cueva y le grita: Saúl. Y Saúl: ¿qué pasó? ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasó? Y le muestra un pedazo de su manto. Y él ve su manto roto, cortado. He podido matarte, pero no lo he hecho. ¿Por qué me persigues? Y Saúl se arrepiente: tienes razón, tú eres mejor que yo, perdóname Dios, me voy. Y después le vuelve la locura y lo volvía a perseguir. David tuvo que salir del país, a otro país, vivió con el enemigo un tiempo. Y tanta fama tenía que hasta se volvió parte del ejército enemigo. Y cuando hubo una guerra, David dijo: no, yo no voy a participar, porque ese es mi pueblo. O sea, estoy con ustedes, pero ellos no son mis enemigos, estoy huyendo, en fin. Y no luchó. Y muchísimas cosas más. Finalmente, Dios cumplió con la promesa a David. Las cosas se dieron vuelta. Saúl murió, Jonathan, su amigo, murió. David quedó y tenía ya toda la fama y apoyo del pueblo. 20 años huyendo, 25 años huyendo. Luego se vuelve rey, que no fue nada fácil tomar y unificar a la nación también, y se vuelve el rey unificador. Tomó Sion, ahora se ha hecho la ciudad de David, y todo Israel estaba feliz con David, más feliz que con Saúl, el rey previo. Pero él pecó y empezó a desear más mujeres de las que debía tomar. Él parece que tenía licencia de tomar las mujeres que quisiera, dentro del orden, pero decidió tomar a una mujer que era casada y que su esposo era un soldado en su propio ejército. Y la tomó y no dice la violó, pero sí tuvo intimidad con ella. Si ella quiso, se dio, no podía decir que no se dice, no sé nada. Pero él incluso dijo: la quiero como esposa. No, pero ya está casada. ¿Quién es su esposo? El soldado tal. Ok, señor general de la batalla de la frontera de por allá, por favor ponga al soldado tal en primera fila en el próximo enfrentamiento. Eso era garantía de muerte. La primera fila siempre muere y el resto viene y gana, pero así es. Y dicho y hecho, murió ese esposo y él se quedó con ella. Y la relación fue medio tóxica, porque entonces el profeta del momento, Natán, viene a la casa de David, palacio en este momento, y le dice: ¿qué has hecho? Dios sabe lo que has hecho, va a destruirte ahora por esto. Y David, lo mismo le dijo Dios a Saúl cuando Saúl pecó, pero Saúl empezó a renegar: que no, que yo mismo soy, que yo puedo, que por qué me vas a castigar, y se enojó y le fue peor hasta que perdió todo. Pero cuando a David se le señaló, el corazón de David se hundió en remordimiento y rogó el perdón de Dios incansablemente, y se le concedió no morir por ese pecado que merecía la muerte. Estaba establecido en la ley: pero tú no vas a morir, sino que vas a continuar. Sin embargo, la semilla de la maldad ha entrado en tu casa. Y de pronto la vida continúa, sus hijos crecen y sus hijos empiezan a ser asesinos, violadores, incestuosos, entre ellos se matan sus hijos. Y esto le partió el corazón a David. Le partió el corazón. Y la gran esposa que había robado del soldado también se volvió tóxica en el máximo y sufría muchísimo. Un hijo quedó muerto, una hija quedó violada, otro hijo se fue del país porque lo perseguían por haber matado al otro hijo. Y él hace que vuelva porque su palabra podía ser que se le perdone, un perdón presidencial, ¿no es cierto? Y volvió, pero este hijo planifica
traición a su padre y le roba el trono, lo destrona, lo bota de la ciudad, planeando matarlo. Él huye, hace una estratagema y trata de recuperar David el reino. Pero por favor, señores generales de mi ejército, no maten a mi hijo, porque lo adoro a mi hijo. Es un malo y es un tarado, pero lo adoro, no lo maten. Y cuando van y la estrategia a aplicarse, en una se está huyendo este hijo de David, porque iba a perder ese enfrentamiento. Y quedó atrapado, su pelo dice que era un tipo hermosísimo, con una cabellera hermosísima, y era increíble la belleza de este hijo. ¿Cómo habrá sido eso? Y pasa debajo de una encina, un árbol muy frondoso y fuerte, de ramas muy, muy duras, y pasa por debajo y su pelo se queda amarrado en el árbol. Y el caballo sigue corriendo, caballo, burro, mula, no sé qué fue, y él quedó colgando del árbol por su pelo enredado en estas. ¿Cómo habrá sido eso, no? Y llegan los que lo perseguían, los soldados del ejército de David, que a los que David les había dicho no lo maten. Pero ellos odiaban tanto que este hijo haya traicionado a su padre, que hayan quitado el reino, que haya muerto gente, y que decidieron hacerse los locos, los que no se dieron cuenta, y lo mataron al hijo, ahí colgando. Y luego le dicen a David, no, pues en el fragor de la pelea se pasó y ha caído. Y David se desgarra el corazón de sufrimiento y de dolor. ¿Imaginas tener que vivir eso? Guerras, persecuciones, esposas quitadas, esposas ganadas, pecado, destrucción por pecado, mi familia deshecha, pierdo a mis hijos. Una historia espantosa. Y aún así el corazón de David seguía buscando a Dios y perdóname Dios, y qué quieres Dios que haga, y Dios prosperaba a David, pero no pudo evitar las consecuencias de su terrible pecado. El dolor por años. Tomó más de 40 años que el hijo que regresó del exilio por haber asesinado al otro hijo. Durante 40 años este hijo preparó la revuelta de toma de poder, de golpe de estado. En fin, la historia de David es durísima, y tiene muchos tiempos de angustia. Si hay alguien que sabe lo que es la angustia y el ruego desencarnado a Dios que por favor me libere de este sufrimiento, y que sea mi justicia, que me dé alivio, que oiga mi oración. Eso es lo que estamos leyendo. Pongo en contexto de ponernos en los zapatos de él. David no era cualquier personajito importante que fue el rey y punto. La vida de David la asemejan muchísimo a los personajes que más sufrimiento han registrado. David. Entonces, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me diste alivio. Soy profesional en angustia, así que estuve en angustia en aquella ocasión, me diste alivio. Estuve en angustia en esta ocasión, me diste alivio. Estoy ahora en angustia, sé que me vas a dar alivio. Respóndeme, escúchame. ¿Cuántas veces tengo que hincarme y rogar al cielo, hasta que reciba el alivio que necesito, pido, anhelo? Mi madre siempre decía, la distancia entre el cielo y yo es la misma distancia que hay de mi rodilla al suelo. Porque en el momento en que me arrodillo al suelo, en humildad de corazón, buscando a Dios, conecto con el cielo. Esa es la distancia que hay. Y me imagino que David era muy conocedor de ese principio. Ten misericordia de mí, oye mi oración. En el capítulo anterior veíamos que aconsejaba ir al santo monte. Él me respondió desde su santo monte. Entendimos que esto era el templo. Ir al lugar santo y rogar y pedir y meditar y adorar y rogar y pedir y meditar y orar. ¿Cuántas veces? Lo que sea necesario. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seguiréis convirtiendo mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Esta palabrita Selah ya la hemos aprendido en el capítulo anterior, que es una señal musical.
¿Ok? Parece que es una señal de que termina la frase y tinqui, tiquitín, 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 la música, y después sigue la siguiente estrofa. ¿Ok? Es como una señal musical. Y vamos a desestimarla. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Apartado, apartamiento, vanidad, vanidad. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seguiréis convirtiendo mi honra en infamia? ¿Por qué hablan mal de mí? Dios me ha hecho lo que soy. En este caso, Él es un rey, pero se aplica a mí también. Yo no soy rey, pero soy lo que soy. Y lo que soy es mi honra que Dios me ha dado. ¿Cuándo seguiréis convirtiendo mi honra en mala fama, en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? A ustedes, enemigos míos, hijos de los hombres. En el capítulo anterior decía, el número de mis enemigos ha crecido muchísimo. ¿Dónde dice eso? ¿Cuántos se han multiplicado mis enemigos? Dice. Entonces aquí sigue angustiado por ello no recapacita, pero se pregunta, ¿hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Ustedes que me calumnian, me dan infamia. Sabed pues que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Piadoso es el que busca a Dios, ¿okay? El que busca lo divino, ese es un piadoso. Yo, dice David, soy un piadoso. Y Jehová ha apartado a los piadosos, me ha apartado a mí. Así que nada me va a pasar, ¿no es cierto? Jehová oirá cuando yo a él clame. Qué importante reconocer la necesidad de tener primero una relación con el protector, para que entonces cuando yo lo necesite le clame al protector y me proteja. Pero ¿qué pasa si clamo al protector solamente cuando tengo miedo o peligro de algo? Y nunca antes he establecido una relación de gratitud, de confianza, de relación con Dios, el protector. En las relaciones entre países, primero tú y yo nos hacemos aliados para que cuando yo tenga problemas de guerra, tú me apoyas. Cuando tú tienes problemas de guerra, yo te apoyo. Pero antes de apoyarnos, hemos tenido que estrechar una relación, establecer una relación. ¿Qué pasa si no nos conocemos y yo me meto en problemas y ahí voy y te pido ayuda? Si tengo suerte vendrá, pero no tiene por qué venir. No tengo una relación, no lo conozco, no sé ni cómo llevarlo. Pero Dios ha apartado, ¿dónde dice? Ha apartado al piadoso para sí. Es como con convenio, es como está bajo mi protección. Tú eres piadoso, que buscas lo divino, te acercas a mí, buscas conocerme, porque esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, quien has enviado. Me parece Juan 17 algo. Entonces el que busca conocer a Dios obtiene la protección de Dios. No podría mencionarlo de otra manera. Ha apartado al piadoso para sí. Y si está en la protección de Dios, cuando el protegido clame, lo va a proteger. Y le sigue diciendo a los enemigos, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Interesante. El problema de un egocentrismo, el problema de una terquedad en la maldad, es cuando realmente creo que tengo la razón. Ese es lo más peligroso. Cuando yo realmente creo que tengo la razón, voy y lucho en mi verdad, en mi razón, hasta niveles extremos ridículos, y hasta que descubra finalmente que no tenía la razón. Y es doloroso el descubrimiento.
Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho. Es una forma de decir cuando duermes en todo momento. Y callad, cállate la boca. Temblad y no pequéis. Jehová ha apartado al piadoso, no al que tiene razón, no al de grandes palabras, no al de superfuerza y éxito y músculos, qué sé yo. A ese no, al piadoso. Y cuando el piadoso clama, Dios le protege, de lo que sea. Así que cállense la boca, mediten sobre vuestras acciones, tiemblen, no pequen. Y además les dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. No le está hablando necesariamente a los pueblos incircuncisos y desconocedores de Dios. No, está hablando a su propio pueblo, su propia gente. ¿En qué etapa de todas estas terribles etapas que tuvo David en su vida? No sé. No sé en qué momento. Cuando era jovencito, cuando era nuevo esposo de la hija de Saúl, cuando era general de los ejércitos, cuando era perseguido por Saúl, cuando vivía en otro país exiliado, cuando su hijo lo traiciona, cuando sus hijos se atacan y se matan y se violan. ¿En qué momento de angustia está aquí David hablando? ¿Y a quién habla? A su gente, el idioma de su gente. Este idioma que ellos entienden como Jehová, confiar en Jehová, sacrificios de justicia, meditación, temblor divino, no pequéis. Esto es lenguaje para los conocedores del convenio. Hoy día diríamos la palabra para los miembros del Evangelio, para los miembros de la iglesia, para los convertidos, como quieras llamarlo. No decimos estas palabras a los que no conocen nada de Dios. Nos escuchan como que estamos hablando gibberish o marcianadas, ¿no es cierto? Pero esto es a la gente que conoce y que están tercos y que no entienden y que están desviados y con ideologías y con modas y con percepciones extrañas, siguiendo rumores, como acá dice, convirtiendo su honra en infamia. ¿Cuántas veces hemos tenido un líder del cual se empieza a hablar mal? O no me gusta su tono de voz y ahora me creo cualquier chisme o calumnia que se hable de él. Fíjate que hizo esto malo, fíjate que le gusta esto, fíjate que aquello, fíjate que lo otro. Y me creo mis verdades y lucho por mis verdades creídas que al final eran falsas. Medita, cállate, busca no pecar, tiembla ante Dios, ofrece sacrificios de justicia, confía. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Cuando a David se le rompe la fama y todos hablan mal de él, sí, él puede estar muy triste y decepcionado por su fama quebrada, pero la gente, ¿qué sentimos cuando nuestro líder se nos cae de imagen, de admiración o de lo que sea, se nos cae y ya no lo admiramos, ya no queremos seguirlo, ya no tenemos líder? Y esto crea una desestabilización social muy desagradable. Y entonces decimos, ¿a quién vamos a seguir? No tenemos un buen rey, o este rey no me gusta porque me he convencido de todo lo que se habla de este rey o líder nuestro. ¿Y ahora a quién seguimos? Y caí, yo por pensar así caí, porque estoy pensando que mi esfuerzo debe ser por seguir a alguien. Ahí es donde me caí. El día que te aferres a alguien es el día en que aseguras tu propia caída, porque no hay nadie perfecto ni nadie que merezca ser de quien nos colgamos para nuestro beneficio espiritual. Nadie. Solo Dios. De Dios me puedo colgar y solo de Dios me debo colgar para mi búsqueda de alimentación espiritual, para conocerlo más a Él, porque es el único que garantizadamente no se me va a caer. Cualquier otro sí. Se me cayó David, entonces muchos dicen en el 6, ¿quién nos mostrará el bien? ¿De cuándo acá una persona, un líder tenía que mostrarte el bien? Dejaste de mirar a Dios, es el único que debe mostrarte el bien. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, muéstrate. Es a ti, la luz de tu rostro, a quien debemos seguir. Perdón.
Tú que diste, ahora está dando su testimonio, tú que diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos en el tiempo en que abundan su grano y su mosto. La alegría que siente el pueblo común cuando abunda su grano es su cosecha, cuando han tenido mucho éxito en su cosecha, esfuerzos del año. Su mosto, ese es el producto de la uva, el vino, y cuando hay mucho resultado productivo de mi posesión o de mi trabajo, no hay nada que me haga más feliz, ¿no es cierto? Esa es la alegría con la que está comparando él. Tú me diste alegría a mi corazón. Aquí. Tú me diste alegría a mi corazón, más que la de ellos en el tiempo de abundancia. Ese es el testimonio de su relación con Dios. Tú, Dios, me diste alegría. Si todavía no puedo decir eso, entonces debo buscarlo hasta que dice arriba, hasta que yo a él clamé, piadoso, amaréis la vanidad. ¿Dónde está? Okay. Hasta que me des alivio, hasta que me des misericordia, hasta que oigas mi oración. Nadie te puede decir cuánto esfuerzo requiere eso. Solo tú podrás descubrirlo. Y nadie te podrá decir cómo es Dios y que te sirva lo suficiente. Tú tienes que descubrirlo. Tú tienes que conectar con Dios. Él tiene que hacerte esto, darte alivio, sentir misericordia, sentir que oyó tu oración. Y esa será tu experiencia. Y de allí puedes empezar. Ese no es el final. Unos creen que porque ya conecté, ya está. Soy salvo. No tengo ningún otro esfuerzo que hacer. Al contrario, ese es el primer lazo de conexión, que me va a servir para el segundo, que me va a servir para el tercero, y el resto de mi vida seguir conociendo a Dios. Y cuanto más jale de la experiencia a más experiencias, más cerca de Dios estoy. Y si estoy cerca de Dios, soy piadoso. Y si soy piadoso, Dios me ha apartado. Y si me ha apartado, Dios me va a proteger y me va a escuchar cuando yo a Él clame, dice. La cadena de eventos a realizar para lograr esta relación está clarito, bien deletreado acá. Y tú diste alegría a mi corazón. Ese es el resultado, y no el final. Mayor que la alegría de todos en su mayor éxito. En paz, mira el 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré en paz, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Qué ironía decir esto. Qué ironía decir esto. Puedo dormir tranquilo porque tú, Jehová, donde dice, me haces vivir confiado. Confío en ti. Tú me diste alegría, ahora yo confío en ti. ¿Por qué es irónico? Porque empieza diciendo, cuánto clamo, oh Dios, justicia, estando en angustia, me das alivio, me das misericordia, oyes mi oración. ¿Hasta cuándo me seguiréis difamando, gente pecadora? Y les testifica, Dios me está cuidando. Yo duermo tranquilo. De pronto tenía angustia al inicio, estando en angustia, ¿no es cierto? Estando en angustia. Tenía angustia y ahora duermo tranquilo. Me haces vivir confiado. Cuando pienso en este rol de estar confiado, siempre veo la imagen de un niño en las manos de su padre. El padre le puede decir cosas que haga, pero tremendamente peligrosas. Salta, hijo, salta, yo te voy a agarrar. Y si el niño es confiado, como suele ser, salta a los brazos de su papá. No sabe si va a poder, no sabe si va a encajar, no sabe si va muy rápido, si está muy lejos. Confía. O lo tiramos a nuestros bebés tan alto y el bebé feliz, riéndose, pudiendo ser muy peligroso. La madre sufriendo, ay, ¿qué estás haciendo con el bebé? Pero el bebé confiado. O lo cargo y lo llevo de un lado a otro de un hueco enorme. O lo protejo de una animal peligroso. O lo que sea. ¿Crees que duda el hijo de su padre? Extrañísimo sería que mi padre pierda
o se caiga, o se rompa mi padre y no pueda protegerme. Eso ni lo imagino como bebé, como niño confiado, sometido a mi padre, en su voluntad, en su fuerza, en su capacidad, en sus promesas. Todo se lo creo al 100%. Esa es la inocencia, la pureza de corazón, la confianza de un niño pequeño. Y de ahí viene el ejemplo, la alegoría, la analogía que hace Jesús de que tenéis que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y no es como niños juguetones ignorantes que no saben nada, no, es confiando en Jehová. Si confío, no dudo. Si no dudo, no temo. Y si no temo, hago. Y hago lo que Él pide. Y lo único que temería sería ofender a Dios, que me dice que debo hacer esto o que no debo hacer aquello. Y lo buscaría más y lo buscaría más. Y sería alguien potente y poderoso en la búsqueda de Dios. No el potente y poderoso del mundo que conocemos comúnmente. Muy fuerte en su cuerpo físico, muy atrevido en sus enfrentamientos sociales, de hablar fuerte y de dominio público. Eso es fuerte para Dios. Porque a Goliat, con un simple pedacito de este tamaño en manos de un niño, casi un adolescente, lo destruyó. Cuán confiado estaba Goliat de su propio cuerpo y su propia fuerza y su propia técnica bélica, en fin. Y de lo más sencillito del mundo lo destruyó. Pero si confiamos en el Creador, ¿a qué podemos temer? Entonces, cuando estoy en angustia, aquí estando en angustia, hasta los que confiamos en Dios, hasta los que confían en Dios, pueden tener sus momentos humanos de angustia y buscar a Dios y rogar y clamar y asegurarme de no pecar, temblar y no pecar, asegurarme de meditar en nuestro corazón, en nuestro lecho, en nuestro andar, callar la boca para escuchar, ofreciendo sacrificios de justicia, confiando en Jehová, como el capítulo anterior decía, yendo al templo a ofrecer sacrificios para esta época que era lo normal, o sacrificios como ahora se pide, porque ya no quiero sacrificios de sangre, sino de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Es lo que busca el sacrificio de ahora. Y entonces, en mi angustia, recibiré alivio. ¿Dónde está la palabra alivio? Me diste alivio. Recibiré alivio, respuesta a mi oración. Y entonces mi angustia desaparecerá. Me darás alegría en mi corazón. En medio de mi angustia, tal vez no desaparece la amenaza y el problema, pero yo me acostaré y dormiré en paz. En paz. ¿Por qué? Porque mi corazón confía en Jehová. Me haces vivir confiado. ¿Qué tengo que temer? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice el dicho, ¿no es cierto? Pero esto no es solo una frasecita que puedo decir el día de mi angustia y ya está, todo va a salir bien. No, tengo que establecer por el tiempo requerido, desde cuanto antes sea necesario, una relación con el que me va a proteger. Como el verso de mis hijos hoy día ya están casándose y empezando la probabilidad de tener hijos. Entonces, la pregunta siempre viene, ¿en qué debo prepararme para ser padre? ¿Desde cuándo debo empezar a prepararme para ser padre? Y la respuesta poética y escrita desde hace muchas generaciones es, uno debe prepararse para ser padre 20 años antes de ser padre. Y yo me he preocupado porque mis hijos, cuando eran niños, aprendan las lecciones que les van a ser de utilidad para cuando sean padres. Y ahora son jóvenes de bien, jóvenes de carácter, jóvenes de autoestima, jóvenes de humildad, jóvenes de amor y jóvenes de buena ética, que es lo que he querido instar en ellos. Y se sienten inadecuados para ser padres, pero yo veo la madera de padres que tienen y sus hijos que son privilegiados de tener a mis hijos como sus padres y sucesivamente. En el camino todo se puede deteriorar, por supuesto que sí. Yo he cometido mis gravísimos errores en el camino y luego los he resarcido y recuperado y reconstruido
Para nada soy ejemplo a seguir necesariamente como para vanagloriarme a mí mismo, pero en angustia yo sé que puedo dormir confiado. Mis hijos ya lo están sabiendo. Mi esposa ya lo aprendió. Pero requiere mucho de todo lo que dice: temblad y no pequéis, meditar, ser piadoso, buscar conocer a Dios, ofrecer sacrificios, tener una relación. Entonces me das alivio, me das alegría, respondes a mi corazón, me das paz, me haces vivir confiado. Esa es la frase célebre de este pasaje. Me haces vivir confiado. Tengo mucho que aprender para eso. La vida no es exactamente como yo desearía que sea en varios aspectos, pero vivir confiado de que lo que debe ser será lo mejor, porque estoy confiado. Hace 20 años empecé a establecer una relación con Dios. Estoy diciendo un número desde hace mucho tiempo. Y por los próximos 20 años, ¿qué tengo que temer? Temer es una evidencia de temor, válgala. Temer es una evidencia de falta de fe, falta de creer, de no confiar. Me haces sentir confiado, vivir confiado. Hermoso himno de David. David suplica misericordia, protección. Él aconseja confiar en Jehová. Muy bien, versículo pequeño, pero siempre me hace meterme mucho en las profundidades de lo que considero yo muy valioso. Dejo aquí el capítulo con un sentimiento muy agradable y nos vemos en el próximo episodio.